Muy buenas noches, gracias al Canal 11, estamos en México Social y agradezco enormemente al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a su directora Mónica González, por permitirnos grabar aquí en sus espacios. Los últimos meses, yo diría años, surge una preocupación que nuevamente se vuelve una búsqueda de respuestas a uno de los fenómenos más complejos que desde el siglo pasado, desde siempre se ha mantenido. Somos sociedades que discriminamos, somos sociedades que habita un racismo, una negación a los otros. Bueno, esto hace 23, 24 años llevó bajo el liderazgo de Gilberto Rincón Gallardo a la construcción de una institución, de un marco normativo. Este programa, junto con Jesús Rodríguez Cepeda, uno de los actores de esa época y de hoy, es un reconocimiento, es volver a recordar su liderazgo, su capacidad moral para movilizar y construir. Lo que entonces pensábamos, 2001, era un andamiaje básico, inicial, necesario para enfrentar las desigualdades, las discriminaciones y el racismo. La paradoja es que ahora, en 2025, la llegada de Trump ha vuelto a poner en el centro que somos un mundo donde el racismo, la discriminación habita y que tenemos que hacer mucho más, y por eso agradezco enormemente a Jesús Rodríguez Cepeda, que es investigador de la UAM Iztapalapa, amigo, académico, una de esas personas que los que leemos seguimos, porque sin duda es un académico que siempre está en la punta de la reflexión y en la búsqueda de un marco teórico para comprender esta realidad. Que esté conmigo. Jesús, muchas gracias de acompañarme nuevamente. Empecemos por esta parte. Se dice fácil, pero hace 24 años vivimos la sensación de que estamos dentro de un proceso de construir una pieza básica de la nación del Estado mexicano, una ley contra la discriminación, un organismo de Estado. Han pasado 24 años y vale la pena, sobre todo estando tú y yo aquí junto con muchos otros amigos y amigos, que tú hagas un recorrido de estos 24 años, de esa necesidad, de este momento y sobre todo de su pertinencia hacia adelante. Gracias, Jesús. Gracias primero, Mario Luis, por la invitación. Y sí, creo que es un buen momento para hacer un corte de caja de lo que ha sucedido con lo que hemos llamado la agenda de no discriminación en nuestro país, que está vinculada a la figura y a la herencia de Gilberto Rincón Gallardo, no cabe ninguna duda. Gilberto hubiera sido el gran político mexicano progresista, aunque no hubiera hecho suya la agenda de no discriminación, pero él coronó su carrera política como hombre de izquierda, como hombre de derechos, como hombre de igualdad, con la construcción de una agenda que compartimos muchos desde ese momento y que creemos que sigue siendo imprescindible para un país con tantas desigualdades como el nuestro. Efectivamente, en 2001 tuvimos la famosa reforma constitucional en materia de no discriminación, que fue paralela, acompañó a la reforma de derechos indígenas, como se puede recordar, y poco tiempo después tuvimos la legislación reglamentaria, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que dio lugar a la institución federal, al órgano garante, que es hasta ahora el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Entonces tuvimos a principios de siglo, y yo diría de manera adelantada en el contexto internacional, una norma constitucional, una ley reglamentaria bastante robusta para el contexto, y una institución que prometía, sí, digamos, no era grande, nació con problemas presupuestales, con dificultades de diseño, pero que realmente era una gran promesa de transformación, de desarrollo de políticas públicas, de intervención social, de reparación a las víctimas. Y creo que es justo, después de este tiempo, pues hacer esa evaluación, ¿no? Sí, y en ese sentido, lo has dicho, se construyó una ley, hubo una reforma constitucional, un organismo, batallamos por el tema presupuestal, pero sin duda uno de los atributos que sigue siendo una enorme fortaleza y que no se replicó es que se construyó una asamblea, un consejo consultivo que fue sui generis. Explícanos aparte, porque en esa época, y hablo de esa época, en 2001, hablábamos de que era fundamental que
la sociedad civil, los actores sociales participáramos en la toma de decisiones. Ese era el ethos, ese era el movimiento. Y la asamblea de este organismo fue sin duda pues, señora y emblemática. Yo creo que sí, es un rasgo extraordinario en las instituciones mexicanas, sobre todo las que son garantes de derechos directamente, sí, porque desde el diseño de la legislación se previó que a la presidencia de lo que ahora es el CONAPRED le acompañara una asamblea consultiva de extracción ciudadana, formada por representantes de movimientos antidiscriminatorios, por activistas, por académicos, por especialistas, que dotaran, digamos, a la propia institución del pulso social que debe regir siempre a estas instituciones. Tú la conoces bien porque, si mal no recuerdo, estuviste dos veces, 2 periodos, porque te invitaron nuevamente por el gran trabajo que habías hecho conduciendo la propia asamblea. Y la asamblea, a diferencia de lo que a veces sucede en otras instituciones, que sus asambleas ciudadanas son protocolarias, sí, o digamos, ni siquiera son motivo de atención de los propios miembros nombrados en la asamblea, etcétera, se convirtió en un órgano vital para el CONAPRED. Y buena parte de su andadura, hasta muy recientemente, pues registra la presencia de personas realmente comprometidas, pues con los desniveles de acción que dan las coyunturas por las que pasamos, de todas maneras siempre han procurado orientar a la institución pública desde el pulso de la sociedad, ¿no? Desde los movimientos, desde las ideas, desde las evaluaciones, etcétera, que se hacen en la propia asamblea. Y sin duda esta asamblea tuvo algo que es importante recordar. Esta asamblea era singular porque tenía un espacio en la Junta de Gobierno. Había posibilidad de que la ciudadanía que estaba sentada participara en el principal órgano administrativo, diera opinión, cuestionara a los funcionarios, a los representantes. Eso le daba una fortaleza que pensábamos entonces se iba a replicar en muchos. No pasó así, pero déjame entrar a la parte que tú y yo hemos vivido con, no sé si con añoranza, pero sí con mucha sensación de que no logramos. Es que finalmente, en un proceso de altas y bajas, porque sin duda tuvo acciones emblemáticas el CONAPRED, la sensación a 2025 es que no logramos insertar el principio de la no discriminación en el interior de toda la política pública. Déjame provocar, decirte, ¿podrías aventurar hipótesis? ¿Por qué no lo logramos? Yo tengo una hipótesis de por qué nos hemos quedado tan cortos, habiendo sido pioneros en este terreno. Yo solo quisiera recordar que la legislación mexicana es anterior a la legislación de la Unión Europea en materia de no discriminación. Había normas sueltas en la Unión Europea, pero legislaciones, las normativas generales europeas son posteriores a nuestra legislación. Y habiendo llegado, digamos, con antelación al boom antidiscriminatorio del siglo XXI, yo creo que nos quedamos cortos por una razón fundamentalmente política. Cuando aparece esta agenda de no discriminación en nuestro país, no tiene detractores o enemigos visibles y abiertos, pero a la vez tampoco tiene valedores, promotores realmente comprometidos con una agenda de no discriminación, y por lo tanto costó mucho trabajo llenar la parte, pues, que es más difícil de concretar, que es conseguir los presupuestos adecuados para una política pública suficiente, diseñar adecuadamente las instituciones y los distintos niveles de legalidad que todavía siguen haciendo falta. Por ejemplo, al CONAPRED le tenía que haber acompañado la construcción de órganos locales, autoridades locales por cada estado, ¿no? Por cada entidad federativa del país, y salvo la Ciudad de México, no sucedió eso, ¿no? Hay algunas pequeñas instituciones que se hicieron en los estados, pero a veces incluso se confundían con el trabajo de las comisiones de derechos humanos, que es otra figura y que es importante, pero no tenía que ver con una autoridad antidiscriminatoria.
Entonces, esa parte se quedó trunca, no hubo desarrollo territorial del programa antidiscriminatorio en nuestro país. Y luego, con el argumento rarísimo de que siempre estamos en condiciones de austeridad, pues lo que se recorta inmediatamente es lo que no es prioritario para nadie. Y luego resulta que la agenda de no discriminación, aunque en el discurso puede ser muy elogiada y no tiene enemigos abiertos, no interesa mucho a la hora de definir las políticas del Estado mexicano. Déjame hacer un corte, porque es importante. Sí hubo un avance, una decisión pionera. Sí hubo la enorme fuerza de la autoridad moral, la autoridad de la presencia de Gilberto, que fue el fundador y dirigió este organismo, y una asamblea en la cual, no doy los nombres, pero la asamblea realmente de personas admirables, con una aportación ética, personal, de lucha, de realmente estar señalando. Pero pese a eso, la sensación es que no logramos. Y en ese sentido, la paradoja es que ahorita se vuelve urgente ante la sensación de que el racismo, la discriminación se convierte ya en un motor de muchas de las enormes fuerzas que están excluyendo a los más. De eso haremos regresando del corte. Gracias por seguir con nosotros aquí en México Social de Canal 11 y gracias a Jurídicas por darnos este espacio. Jesús, hay un tema que no podemos, tú y yo, y muchos de nosotros, subrayar. En su momento, 2001, era lo políticamente correcto. Nadie se opone a la política de no discriminación. Incluso la ley pasó por mayoría. Pero nuevamente después la realidad, el regateo del presupuesto, facultades, no logramos que se volviera un asunto de la República. Los gobernadores lo veían con simpatía, pero no con convicción. Esa es la realidad. Pero en 2025 nos encontramos que hay una nueva sensación de la necesidad. Me gustaría que nos reflexiones sobre este 25, esos 25 años. ¿A qué atribuyes que, nuevamente, una gran amenaza a la civilización de japonés de ese tamaño es la discriminación a los otros? A ver, llévanos, ¿por qué estamos en este momento de una sensación de que es amenazante este fenómeno humano? Bueno, en primer lugar, la discriminación es una forma de desigualdad de gravísimas consecuencias porque tiene el efecto de limitar los derechos humanos de las personas que la sufren. A veces se olvida, a veces se cree que es una cuestión de decencia política, de corrección lingüística, de cambiar los modales o las expresiones y quedarnos solo en la superficie. En realidad, un programa de no discriminación es un programa de igualdad de derechos y de reconocimiento y de compensaciones para los grupos a los que históricamente se les ha sometido al dominio discriminatorio. Porque también recordemos que en la discriminación hay ganadores. Es decir, hay segmentos que obtienen su posición, que obtienen ventajas, que obtienen privilegios de la relación discriminatoria y que no les interesa que cambien las cosas. Aunque esto era claro hace poco más de 2 décadas, ahora lo que tenemos es una absoluta regresión, yo creo, ¿no? Una regresión neta en materia del avance antidiscriminatorio, porque nosotros contábamos por lo menos con que no había una impugnación abierta de la legitimidad de la lucha antidiscriminatoria. Pero en un contexto donde el presidente Trump, en su segundo periodo, plantea como enemigo del Estado norteamericano las llamadas políticas DEI, ¿no? Que son las siglas en inglés para las políticas de diversidad, igualdad e inclusión, pues justamente lo que está diciendo es que el Estado norteamericano tiene como enemigo a los programas antidiscriminatorios, a los programas que atienden y que tratan de compensar a las minorías que históricamente han sido discriminadas. Y este tipo de discursos no carece de efectos en otros terrenos, aunque afortunadamente en México ese ambiente no lo tenemos registrado con la intensidad que se da en otros lugares, en Argentina ahora mismo, por ejemplo. No es raro, dado los vaivenes de la política, y no sería raro que tengan expresiones locales
De hecho, ahora en México, en las nuevas organizaciones que están pidiendo registros para partidos políticos, hay al menos 2 partidos políticos de ideología de derecha extrema que en sus programas están en contra de lo que llaman ideología woke, sí, desconociendo, digamos, incluso el sentido de estas discusiones, pero justamente lo asocian con los programas orientados a la no discriminación. Entonces son programas que tratan de restaurar un orden discriminatorio al que al menos legalmente habíamos puesto en duda, ¿no? Nos faltaba muchísimo, pero ahora se hace más difícil la tarea, porque ahora ya hay enemigos políticos abiertos que pueden tener pronto reverberaciones en un país como el nuestro. Y eso hace más importante tomarnos en serio el marco constitucional y legal que todavía tenemos. Habría que tomarlo como una lección de que si no le damos concreción a ese tipo de políticas que se perfiló hace 2 décadas, si no cumplimos la promesa antidiscriminatoria que como sociedad nos hicimos como promesa democrática, no será raro que tengamos graves regresiones y que pronto estén sucediendo cosas como en Estados Unidos, ¿no? Donde en estados completos se prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo, que parecía un derecho ganado, ¿no? Ya fijado en el marco legal y social norteamericano, y ahora pues está anulado en muchos terrenos, la prohibición de los derechos para personas de la diversidad sexual y otra franja gigantesca de prácticas sociales que pueden ser atacadas y que eran espacios que hemos ganado, ¿no? Y en ese sentido lo amenazante, sí, está ya. Claro que sí. Esta narrativa, discursiva, retórica del presidente americano, de una de las naciones, o la nación más poderosa y sobre todo en su vínculo cultural con, sí, nosotros, es muy amenazante. Y por eso sorprende, deja ponerlo así, que en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2430, nuevamente, se diluye, no está en esa narrativa, y no hablo de la presidenta, hablo de los partidos políticos, en el gobierno y oposición, hablo de los grandes liderazgos sociales, económicos, no está, y vemos esta amenaza, y vemos esa sensación, porque los fenómenos de rechazo a los otros, sea por razones religiosas, de color, de pertenencias, está ahí. Y en ese sentido, déjame recuperar, porque uno de los grandes aportes del CONAPRED fue que logró tener una encuesta. O sea, no estamos hablando simplemente de lo que tú y yo podemos hacer de convicción. Sí hubo instrumentos que nos permiten acreditar que hay una discriminación real y creciente. Platícanos esta parte, porque creo que hay que recuperar también, digamos, el conocimiento de que no es simplemente un tema de algunos que sentimos que es un elemento fundamental para avanzar derechos en México. Ese es uno de los elementos que caracterizaron, digamos, el primer trayecto, el primer segmento del desarrollo institucional de CONAPRED, que acompañó a los trabajos de estudio e investigación sobre los fenómenos de discriminación. Está en la ley, hay que decirlo, la ley federal contempla que el CONAPRED debe impulsar el estudio de la discriminación. Y eso, yo diría, nos ha evitado un montón de discusiones inútiles, completamente ideológicas, sobre si la acción afirmativa es una forma de discriminación, etcétera, que existen en otros países, entre otras cosas porque desde el Estado no se fomentaron, digamos, los estudios científicos, críticos, que aquí sí se pudieron hacer con el apoyo de CONAPRED. Uno de los, de las tradiciones de estudio que se formaron allí fueron las encuestas nacionales de discriminación. Sí. La primera la hicimos en 2005 y tuvimos que aprender a hacer encuestas sobre discriminación porque nunca se había hecho en el país. Recuerdo que en el diseño acabábamos haciendo en los primeros ensayos encuestas de pobreza, porque lo que se sabe medir muy bien en este país, y hay una gran discusión metodológica y conceptual, es pobreza, pero hubo que aprender a medir discriminación. Y conforme se fue madurando, el Instituto, por cierto, de Jurídicas participó en estos estudios, el INEGI se agregó posteriormente, etcétera, y ahora tenemos en México, yo diría que de manera ejemplar,
modelos para medir discriminación que se siguen reflejando en las encuestas nacionales sobre discriminación, donde ya podemos medir fenómenos agregados como interseccionalidad, es decir, cómo se combinan las distintas formas de desventaja, o la relación entre el tono de piel y el ingreso económico, o el acceso a las posiciones laborales más importantes, etcétera. Yo me temo que esto ha perdido un poco de fuelle, que ha perdido, en particular por la reducción presupuestal, se ha perdido el apoyo institucional a las investigaciones y proyectos académicos que estudian discriminación. Una última pregunta, Jesús. ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue para nosotros? ¿Cómo retomamos el paso? ¿Cómo logramos? O sea, ¿por dónde? A ver, yo sigo siendo optimista. A ver, yo creo que tenemos cosas que se han ganado y que no están siendo impugnadas. Tenemos un marco constitucional que prohíbe la discriminación. Los ajustes que ha tenido en estas más de 2 décadas han sido ajustes correctos, se han precisado conceptos. Tenemos todavía ley federal, tenemos un diseño institucional que no se ha anulado. Es decir, se puede retomar la tarea, se puede robustecer, pero requiere un claro compromiso del Estado mexicano en varias cosas. Primero, no reducir la agenda de no discriminación a la discriminación etnorracial, que es relevante, que es crucial, que no se puede desatender, pero eso hace olvidar con frecuencia que hay otras formas igualmente dañinas, poderosas de discriminación, y que por lo tanto la agenda es múltiple, y que la no discriminación va junta en todos los terrenos. Eso se tiene que hacer. Se tienen que conceder recursos económicos a las agencias especializadas en no discriminación. A una persona con discapacidad no le basta con una beca. Qué bueno que haya becas, claro, ¿sí? Pero no le basta. Necesita educación inclusiva, necesita accesibilidad, necesita semáforos con señales auditivas, necesita infraestructura urbana y arquitectura. O sea, se necesita políticas que son propiamente antidiscriminatorias y no solo reparto económico, ¿no? Es decir, necesitamos un compromiso de Estado que se tiene que ir construyendo, por lo pronto recordando las cuestiones esenciales. La no discriminación es un derecho humano y está como el primero de los derechos en nuestra Constitución. Entonces valdría la pena hacernos cargo de esto que tanto trabajo costó construir. Jesús, muchas gracias a ustedes. No hay duda, si queremos enfrentar las causas estructurales de la marginación, de las violencias, de la pobreza, de las incertidumbres, hay que enfrentar desigualdades y discriminación. Son las dos estructuras que pueden articular un México social y pueden articular realmente un Estado de derechos, pero de garantías, sobre todo de protección. Y en ese sentido, en un Estado como somos, presidencialista, déjenme transmitir algo que muchos de los que estuvimos en la Asamblea y de los muchos que no están, seguimos sintiendo como vital. Necesitamos que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, manifieste su compromiso en la no discriminación, pero que constituya toda una política de comunicación que articule todo, fortaleciendo sus organismos, promoviéndolos en la República y enfrentando la gran amenaza que significa esta nueva era que hemos significado con la llegada del presidente Trump. Muchas gracias a ustedes por acompañarme y muchas gracias a Jesús Rodríguez, sin duda, no solo un amigo, sino una gente que, como ustedes vieron, hay que escuchar y hay que leer. Gracias, Mario Luis. Buenas noches.